Bueno, Nicolás, gracias por venir a conversar. Teníamos mucho interés en esta conversación y aclarar a todos los que nos están escuchando, que están escuchando en este momento este podcast, que dos cosas. Una, no hace mucho que se estrenó la película Cónclave. De hecho, participó en los Oscars. No ganó a Mejor Película. No sé si ganó algún premio, no recuerdo, pero no ganó a Mejor Película, seguro. Y la otra que me parece que está bueno aclarar para tener en cuenta en el momento que se decida escuchar este podcast, que la situación del Papa Francisco, que según cuentan las últimas noticias, experimenta como una leve mejoría, digamos como que se va restableciendo. Pero bueno, más allá de esto, vos sos un estudioso y por supuesto en Argentina, más allá de que un papa argentino, pero de todos modos, digamos, el jefe de la iglesia, esto no deja de llamarnos la atención, de ponernos atentos a ver qué puede pasar en cualquiera de las circunstancias, ¿no? Y algo has publicado y demás, y nos interesó muchísimo, ver en qué situación está hoy. Primero preguntarte si viste la película y si te gustó. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Cali. Es un gusto estar acá. Sí, vi la película. No me gustó tanto. No me gustó tanto. ¿Te pareció poco verosímil? Digamos, tiene esa cosa de media de sí, novelado, ¿no? Sí. No quiero spoilear, como se dice. Me atrapó en un inicio, me pareció interesante. Creo que tienen como una dimensión peyorativa de la política, el cónclave, ¿no? Como hay como mucho más lo que en Argentina, para pensar la política, hablaríamos de carpetazos y claro, mucho carpetazo y poca rosca y poca sí, política, ¿no? Sí. Como apriete, ¿no? Claro. Y me parece que es un ámbito que circula la política, digamos, un cónclave. Es un lugar donde se hace política muy ritualizada, ¿no? Como con características por ahí ajenas a lo que... Vos te atreves a hablar de rosca, incluso, digamos, como politólogo, claro, y demás. Bueno, digo, a nosotros que nos gusta la política, claro, lo traduciríamos en términos de rosca. Sí. Bueno, hay algunos politólogos o gente de la política que habla que es la rosca de las roscas, ¿no? Como la más Champions compleja League, de la Champions League. Yo un poco jugando decía eso, que es como la Copa del Mundo de la rosca. Lo que sí tiene procedimientos distintos a la política que consumimos más habitualmente nosotros, porque son procedimientos muy ritualizados. En principio porque no es una democracia. Al no ser una democracia, es una elección que no funciona en una democracia de partidos, como tendríamos en la que nosotros estamos habituados a conocer. Entonces, ¿cómo hacer campaña? Pero bueno, se vota. Se vota. Y bueno, y de hecho, los sistemas electorales toman mucho, digamos, el desarrollo de los sistemas electorales en alguna medida han tomado como ejemplo las elecciones para la elección del Papa. Quienes alguna vez tuvimos la oportunidad de conocer la Capilla Sixtina y demás, es imposible no estar ahí y no imaginarse cómo será esa rosca, ¿no? Aunque no todo sucede ahí adentro, pero bueno, es donde se vota y es donde... Claro, digo, es muy ritualizada en el sentido que primero, para una mirada creyente, la elección del Papa la hace el Espíritu Santo. Claro. Por otra parte, hay una regla muy importante que condiciona toda la deliberación y la votación, que tiene que ver con el secreto. Entonces, todos los juegos de postulaciones y de juntar voluntades resguardan el secreto, el encierro, y que, bueno, se decide entre los que participan dentro del cónclave. Es un voto calificado, podríamos decir, porque son algunos los que pueden votar, y esto lo explicás bien en algunas de tus pies, de tu difusión sobre esta situación. Digamos, primero, para que entiendan todo, estaría bueno repasar, digamos, cómo funciona ese cónclave, quiénes son las personas que están habilitadas en condiciones de elegir y ser elegidos, ¿no? Bien. Sí, bueno, para la sucesión de un papa, de un pontífice, en caso de muerte, que es lo más habitual, o de renuncia, ahora
la renuncia del Papa Benedicto. Claro, fue el caso más reciente, en 2013. Genera lo que se llama sede vacante de la Iglesia, y quienes tienen la atribución de elegir la sucesión se llama colegio cardenalicio. Es decir, que es la reunión de aquellos sacerdotes que son cardenales, que tienen el título nobiliario de cardenal, y que son, digamos, el requisito para entrar en el cónclave, que es esta reunión donde se va a deliberar y votar, es que tengan menos de 80 años. O sea, hay cardenales que se llaman electores y no electores. Los cardenales menores de 80 años participan del cónclave, y si bien no es un requisito que elijan entre ellos al sucesor, es lo que sucede en la práctica hace muchos siglos, que entre los que participan del cónclave se elige el sucesor, es decir, aquel cardenal que va a ser designado como papa, es decir, como obispo de Roma. Que además también tiene que tener la condición de no superar los 80 años, digamos. Claro, ¿no? al ser elegido dentro de ellos, solo participan los que tienen menos de 80 años. Okay. Hay otros cardenales, digamos, el requisito para ser papa es ser bautizado únicamente. Uh-huh. Hace muchos siglos que sale solamente de los cardenales que están reunidos en el cónclave. Y de este consejo, digamos, vos hablas también, marcás, que me parece importante, el porcentaje que fue designado por el propio Papa Francisco, digamos, dentro de la totalidad de los que conforman ese consejo. Exacto. Este colegio cardenalicio es importante cómo se designa en términos eclesiales, es cómo se crea un cardenal. Los crea el Papa. El Papa elige a quienes van a ser cardenales y, bueno, actualmente de los que están en condiciones, digamos, si hoy sucediera una sede vacante, hoy están en condiciones de elegir, de participar de un cónclave, 141 cardenales menores de 80 años. Bueno, de esos 141, el Papa Francisco creó el 79%. Más de 110 creo que son los que eligió. Los otros fueron creados, designados por el Papa anterior, Benedicto XVI, y alguno queda que ha sido designado por Juan Pablo II. Uh-huh. Esto para quienes no tenemos conocimiento sobre esta cuestión específica. Al haber sido nombrados por el Papa Francisco, ¿quiere decir que de alguna forma concuerdan, digamos, con sus posturas, con sus ideas, con sus ejes principales, o no? ¿O el Papa puede designar a alguien por otras características que no tengan que ver mucho con su postura? Digamos, el Papa no tiene que fundamentar por qué elige a los cardenales, o sea, por qué los crea, por qué los designa. Eso los hace en unas ceremonias que se llaman consistorios, que en los últimos años se reúnen una vez al año más o menos. También convoca el Papa cuando quiere a la creación a consistorios. Hay un número establecido que tiene que tener el colegio cardenalicio, pero se va ajustando también en la medida que los cardenales mueren o llegan a los 80 años. Entonces es un cálculo aproximado de la cantidad que tienen que ser. Y en ese sentido el Papa no tiene que dar explicaciones de por qué elige a uno u otro. Uno puede especular que todo Papa va forjando su sucesión, es decir, va... esto que estamos diciendo, en los 12 años que lleva Francisco siendo papa, hubo 10 consistorios y creó todos estos cardenales que fueron dándole forma a este colegio que va a designar a su sucesor. Entonces uno puede especular que van a seguir su línea. Pero no solo es este el único criterio para establecer, y se ha visto que, digamos, que ha habido papas que lo han sucedido, cardenales que no siguieron su línea, o que incluso el Papa ha elegido cardenales. Bueno, que en el caso de Benedicto y Francisco. Claro, ¿no? Igual a Francisco, que era Bergoglio, fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II. Claro. ¿No? Pero sí, uno puede pensar que no es la misma. De hecho, el pontificado de Francisco es claramente distinto al de Benedicto y el de Juan Pablo II. Después había un uso de costumbres que Francisco no lo siguió tanto, que es que los obispos de ciertas ciudades importantes llevan el título de cardenales.
Es decir, por ejemplo, el arzobispo de París en la historia siempre había sido cardenal, o hace muchos siglos que es cardenal. Actualmente no es cardenal. El arzobispo de Buenos Aires, de hecho, el arzobispo de Buenos Aires históricamente lleva el título de cardenal, pero el arzobispo... Pero no participan de este consejo. Claro, sí. Pueden participar de este consejo. Claro, exacto. Claro. O sea, los habilitaría a entrar. Claro. O sea, históricamente el arzobispo de Buenos Aires participa de un cónclave en caso de generarse la sede vacante. De hecho, Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y por lo tanto cardenal. Pero actualmente el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, no es cardenal. Entonces, en caso que hubiese una situación de convocar un cónclave ahora, García Cuerva no participaría. Claro.